ya que, como sabemos, ellos son muy espontáneos y dicen exactamente lo que piensan y lo que sienten y no están atrapados en su mente pensando y preocupándose por lo que los demás dirán. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Claudia y bienvenidas a mi canal ¿Qué hay dentro de ti? En este video les quiero hablar sobre el libro Si lo crees, lo creas de Brian Tracy. Este video lo he organizado en 4 partes para hablarles sobre lo que he aprendido de él y espero que hacia el final del video despierte su curiosidad para leerlo también. En la primera parte les voy a dar una breve reseña sobre de qué se trata el libro. En la segunda parte voy a mencionar las 5 mejores enseñanzas que he identificado del libro y que considero que contienen información muy valiosa y de gran ayuda para el crecimiento personal. En la tercera parte contaré la experiencia que me ayudó a aprender a trabajar en mi mente y a controlar mis pensamientos cuando trabajaba con pasajeros como tripulante de cabina. Y en la cuarta parte daré mi opinión sobre el libro. Antes de empezar con las partes que les he mencionado, les voy a hablar un poco sobre el autor Brian Tracy. Él es un autor reconocido canadiense, también es un orador, motivacional y consultor en el ámbito del crecimiento personal y profesional. Entonces, ahora sí, empecemos. Primera parte, ¿de qué trata este libro? Este es un libro que nos hace reflexionar y pensar sobre aquellas creencias que tenemos en nuestra mente, porque muchas veces las aprendemos o las adquirimos de nuestros padres o de nuestros antepasados o incluso de nuestro alrededor. Pero el libro nos brinda herramientas prácticas y estrategias para identificar y reemplazar esas creencias y pensamientos que incluso llegan a ser hasta emociones y sentimientos, pero que son limitantes para alcanzar nuestro máximo potencial y lograr el éxito en todas esas áreas que queremos lograr en la vida. También el autor argumenta que nuestras creencias fundamentales actúan como un filtro que influye en nuestras decisiones, acciones y por consecuencia en los resultados que obtenemos. Y los principios que propone el autor son la visualización, la confianza en uno mismo y el establecimiento de metas claras. Además, el libro va a guiarte para transformar tu mentalidad y construir una vida más plena y exitosa. Algo más que quería mencionar es que el libro contiene conceptos de psicología, desarrollo personal y experiencias prácticas para inspirarte a alcanzar tu máximo potencial. Segunda parte, las 5 mejores enseñanzas del libro. Este libro tiene tanta información valiosa que prácticamente podría contar todo el libro, pero solo voy a mencionar los 5 puntos que me parecieron súper interesantes. Número 1. Sé espontáneo y desinhibido. El autor nos menciona que estas son 2 características que tienen todos los niños cuando nacen, ya que, como sabemos, ellos son muy espontáneos y dicen exactamente lo que piensan y lo que sienten y no están atrapados en su mente pensando y preocupándose por lo que los demás dirán sobre las cosas que hacen, como por ejemplo cuando hacen travesuras, ellos simplemente actúan sin pensar en que hicieron algo bien o hicieron algo mal o si van a ser juzgados. Entonces, el autor nos recuerda que ese es nuestro derecho natural, el de ser espontáneos y desinhibidos cuando se trata de nosotros mismos y de nuestros sueños. Este es uno de mis puntos favoritos del libro porque creo que cuando quieres alcanzar una meta o un sueño, debes hacer las cosas sin importar lo que los demás piensen porque o no les va a importar lo que hagas o no lo van a entender. Al final de cuentas, ser espontáneo y desinhibido son las mejores características que puedes tener para luchar por tus sueños. Número 2. Convertirse en personas completamente funcionales. Sobre este punto, el autor hace referencia a un psiquiatra llamado William Glasser, quien define a una persona completamente funcional como aquella que ha alcanzado los niveles más altos de desarrollo mental y emocional. Una persona completamente funcional tiene autoestima alta y satisfacción individual, y no siente la necesidad de juzgar o explicar lo que piensa o hace ante nadie por nada. Este es un concepto muy directo y preciso porque realmente las personas deberíamos llegar a ese punto en el que estamos muy a gusto con nosotras mismas y vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestra propia forma de ser, de pensar y de sentir, y también según nuestros propios valores e ideales.
Y tal como lo menciona el autor, alcanzar este nivel de personalidad completamente madura y totalmente integrada debería ser uno de los objetivos más importantes en nuestro crecimiento personal. Número 3. Puedes decidir. Sobre este punto, el autor nos exhorta a tener presente que nosotros tenemos la capacidad de decidir. Con esto nos quiere decir que en el mundo lo único que podemos controlar es nuestra forma de pensar sobre aquellas cosas que suceden o que no suceden. Y al tener el control de nuestros pensamientos, también podemos controlar por completo nuestras emociones, acciones y destino. Debemos tener presente que los hechos, cosas o situaciones pueden suceder o sucedernos, pero somos nosotras quienes decidimos qué significado darle a esa situación y podemos elegir cómo reaccionar a ciertos hechos o situaciones que nos afectan. Finalmente, por eso tenemos esa capacidad de decidir ante lo que nos ocurre. Número 4. Acepta el cambio como progreso. Sobre esto, el autor nos dice que aceptemos el cambio como la clave para el progreso. Que llegar a crecer, madurar y darnos cuenta de todo lo que somos capaces se logra habiendo vivido altos y bajos en la vida y que cada cambio contiene una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas veces vemos los cambios como algo difícil o algo malo que nos está ocurriendo porque al principio y durante algún tiempo es difícil aceptarlos. Pero si los vemos en retrospectiva, ahora en el presente nos podemos dar cuenta que estamos siendo una mejor versión, que quizás sin ese cambio no hubiésemos logrado las cosas que ahora estamos logrando. Obviamente depende de tu perspectiva, de cómo tú lo veas. Entonces trata de ver estos cambios siempre como algo bueno, ¿no? Te está llevando a una mejor versión, a ser una mejor persona, a tener un mejor crecimiento personal, quizás también intelectual y en muchos aspectos de tu vida. Entonces el cambio siempre va a ser algo bueno si así tú lo quieres ver. Aprendizaje número 5. Utiliza correctamente tu mente y toma el control de tus emociones. Esta enseñanza me parece formidable porque es el punto central del libro. Utilizar correctamente nuestra mente es tan sencillo como saber que todo lo que nos digamos en nuestra mente nos lo vamos a creer. Entonces es mucho mejor hablarnos bien, con amor y alentarnos para alcanzar nuestras metas y siempre mantener nuestra mente positiva y enfocada hacia aquello que queremos lograr. Por ello, el autor nos recuerda que tenemos una mente maravillosa, pero que puede llegar a ser una espada de doble filo, porque podríamos usarla para ser felices o para enojarnos. Con respecto a la forma de cómo usar nuestra mente, nuestro objetivo debe ser utilizar nuestra inteligencia para mantenernos en calma, en control y en paz sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. El autor nos recomienda no juzgar rápidamente los comportamientos de las demás personas que, por ejemplo, están siendo groseras o desagradables con nosotras, sino que debemos mantener la calma, tomar distancia, retroceder y observarlos con imparcialidad, sin molestarnos ni involucrarnos. Es recomendable tener compasión sobre la otra persona y no permitir que su comportamiento nos afecte de ninguna manera. Debemos ser empáticos y tratar de entender la situación de la otra persona, y también tratar de entender el motivo por el cual reaccionó de cierta manera. Y al poner en práctica esto, podemos aprender a controlar nuestra mente y emociones. Parte número 3. La experiencia que me enseñó a controlar mis pensamientos y emociones. Esta es la parte que más estaba esperando de este video porque quería compartirles mi experiencia y cómo pude aprender a controlar mis pensamientos, mis emociones y todo aquello que pasaba por mi cabeza cuando estaba trabajando como tripulante de cabina de pasajeros. Este trabajo de tripulante de cabina implica mucho trabajo directo con el cliente, en este caso los pasajeros. Por ejemplo, algunos pasajeros venían al avión ya molestos con algo que les había pasado relacionado al vuelo.
Entonces, con el tiempo me di cuenta que cuando ellos me hablaban de cierta manera, quizás enojados, quizás levantando un poco la voz, era porque ellos querían desquitar su frustración con alguien que representara la aerolínea. Con el tiempo me di cuenta que el problema lo tenía el pasajero o la pasajera. Era su frustración y ellos querían descargarse con alguien. En ese caso era yo. Entonces, al comienzo, claro, me fastidiaba, me afectaba, pero con el tiempo aprendí a tomar como unos segundos para pensar y decir, bueno, es su problema, a él le está pasando esto, no a mí. Lo que yo hacía era tenía que ser empática, escucharlo, tratar de buscar una solución para el problema que estaba teniendo ese pasajero en ese momento. Que finalmente esa era también nuestra tarea como tripulantes de cabina, ayudar a los pasajeros ante cualquier situación que ellos tenían. Esta experiencia fue muy satisfactoria para mi crecimiento personal porque yo pasé de no saber nada de cómo tratar a un pasajero a poder lidiar con situaciones en las que yo sola tenía que resolver ciertas cosas que estaban pasando con pasajeros. Aquí debo mencionar que la aerolínea en la que yo trabajaba no me dio ningún entrenamiento ni capacitación de cómo hacer el trabajo de atención al cliente. Todo lo aprendí sobre la práctica, en la marcha, era la única forma. Entonces, para mí lo más importante era no dejar que ciertas situaciones me afecten demasiado. Porque yo había visto tripulantes de cabina que tenían reacciones que no eran muy buenas hacia los clientes, entonces, hacia los pasajeros. Entonces, yo veía eso y decía, bueno, yo no voy a reaccionar así. Igualmente, yo soy una persona muy tranquila y me encanta eso de mí, entonces jamás me iba a poner a pelear con un pasajero o a discutir. Yo simplemente los escuchaba y le buscaba la mejor solución al problema que estaba teniendo. Aparte de eso, cuando aprendí a controlar mis pensamientos y emociones, yo podía terminar mi día de trabajo y dejar todo lo que había pasado en el avión. Yo no quería que nada, absolutamente nada, afecte el resto de mi día. Entonces yo aprendí a hacer eso y para mí eso era genial porque así no tenía que estar cargando con algo que me había pasado durante 1 o 2 días después, ¿no? Era muy fastidioso porque sí había escuchado que algunos tripulantes de cabina se dejaban tanto afectar por lo que algunos pasajeros les habían dicho y cargaban con eso durante algunos días. Entonces a mí me parecía eso muy pesado, realmente para mí no era así, porque aprendí a que eso no me afectara. Cuarta parte, mi opinión sobre el libro. Definitivamente este es un libro muy fácil de entender y de aplicar los ejercicios que nos propone el autor. Además, muchos de los temas y puntos se repiten a lo largo del libro, pero para bien, ya que el autor los pone en diferentes perspectivas con la finalidad de que nos demos cuenta que todas las diversas situaciones de la vida les podemos hacer frente si trabajamos en construir pensamientos positivos que nos permita superarlas o también para alcanzar nuestras metas y sueños. Y finalmente es un libro ideal para quienes buscan tomar el control de sus pensamientos y desbloquear aquellos pensamientos negativos o de retroceso que no les permite avanzar en su camino de crecimiento personal. Chicas, gracias por llegar hasta aquí. Espero que el video les sea muy útil y que se animen a leer el libro. Entonces, nos vemos pronto en otro video. Bye.